Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a esta 11ª versión del Víbora Rock, Bandas y Cultura Rock. Es un evento organizado por la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades, en cabeza del señor alcalde John Freddy Quintero Zuluaga y por el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Lo apoyan la Cimarrona ESP, Haga la U, Radiónica, Viboral Telecomunicaciones y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia mediante la convocatoria de apoyo a encuentros y festivales artísticos y culturales del Departamento de Antioquia 2020. Hoy estamos en el tercer día de este maravilloso festival en una edición especial que desde el 2005 ha combinado las jornadas académicas con la presentación artística de diversos músicos, no solamente de acá de la localidad, sino también de la región y incluso artistas nacionales e internacionales. Para el día de hoy, que vamos a cerrar con broche de oro, vamos a tener una presentación muy especial, como venimos desde el jueves. Primero vamos a tener una charla y luego vamos a tener unas presentaciones musicales donde tendremos la oportunidad también de charlar con los artistas que nos van a contar un poco acerca de su trayectoria y de sus andanzas por el mundo de la música. El día de hoy vamos a tener una charla muy especial dedicada a Crónicas Estigias. Va a estar acompañándonos Mauricio Meléndez Márquez. Él es psicólogo y escritor cultural e investigador de historiografía musical enfocado en el género rock metal. Él dentro de la charla nos va a hablar un poco acerca de los procesos musicales significativos que generan incidencia dentro de comunidades desde la formación y la inclusión social. Luego tendremos la presentación musical de Vita Nemorten, un grupo de death metal de acá del municipio del Carmen de Viboral que se ha formado durante toda esta trayectoria del Festival de Víbora Rock y es uno, digámoslo así, un grupo emblemático de este gran festival que tiene el oriente antioqueño. Luego tendremos un invitado internacional muy especial. Siempre se me olvida el nombre de esta banda. Ellos son Nervoqueios de Brasil, es una banda de metal extremo de este país tan maravilloso que nos ha aportado también la cultura del metal a toda Latinoamérica. Vamos a tener la presentación de ellos, entonces esperamos que estén conectados durante todo este tiempo, esta noche de sábado, para que nos acompañen en esta 11ª versión del Víbora Rock. Pero antes de empezar con la charla, vamos a tener unas palabras del señor alcalde John Freddy Quintero Zuluaga. Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más al 11º Festival Víbora Rock, Bandas y Cultura Rock. Esta es nuestra tercera sección, nuestra tercera noche de festival. Hoy tenemos una gran clausura cargada de metal y bueno, tenemos un invitado especial que no nos pudo acompañar en la apertura, pero que queremos conversar y queremos agradecerle la participación de la Administración Municipal en todo este proceso de circulación y todo este proceso de creación alrededor de lo que ha sido el festival. Y bueno, quiero darle la bienvenida al alcalde al Víbora Rock.
John Freddy, buenas noches, bienvenido. Bueno, Jason, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los que nos ven, nos siguen y de verdad que muy complacido de estar acompañándolos hoy en esta clausura, una clausura que de una u otra forma lo único que está haciendo es demostrando de que la cultura en el Carmen de Viboral continúa en ascenso, que seguimos aportando a todos estos procesos, que para las administraciones tenemos que seguir aportando no solo desde los planes de desarrollo, sino desde las voluntades y hacer seguimiento y acompañamiento a todas estas manifestaciones artísticas y culturales. Creo que durante todo el año hemos puesto y aportado lo que realmente más de lo que nos toca y de verdad mil gracias por esta invitación. Como lo manifestabas, no estuvimos en la inauguración, pero hoy en motivo de clausura estaremos aquí acompañándolos un ratico y bueno, y saludando a todos los que de una u otra forma hicieron parte de este gran proceso y que bueno, enamorado y apasionado y conociendo aún más todos estos procesos que el Carmen tiene, enamorándonos de esa cultura carmelitana que nos hace referencia a nivel nacional e internacional. Bueno, no, es muy grata tu presencia en el festival y bueno, sería interesante escuchar, John Freddy, por qué esta vez decidimos como Administración Municipal y como Instituto de Cultura realizar una edición especial. Bueno, es contar por la pandemia. Hoy, infortunadamente, la pandemia nos da como explorar otro tipo de escenarios. Siempre lo mantuvimos claro y eso fue desde el Consejo de Gobierno y desde nuestra voluntad, no decir que cancelábamos actividades y procesos artísticos y culturales. Lo que hicimos fue siempre el mensaje de se aplazan y nosotros queríamos generar una expectativa frente a lo que se pudiera dar más adelante. Pues como lo manifestabas, es digamos una invitación, no se hizo digamos concursos, realmente se aplaza para el próximo año esa convocatoria que se hizo y sorprendido con esa gran convocatoria que tiene hoy este festival carmelitano, este Viboral Rock, que trasciende ya a más de 240 inscripciones y que quedarán para el otro año, pero que hoy por esta virtualidad que nos está dando una oportunidad de reacomodarnos y de reinventarnos y de llegar a escenarios que seguramente no habíamos llegado antes, de llegar a países donde no habíamos llegado. Ahora, por estos medios electrónicos, creo que se va a generar una oportunidad mayor de trascender, digamos, y que las fronteras se cierren mucho más esa brecha. Y muy importante, y más importante aún, es que se va a entregar un material para que las bandas hagan, digamos, esa promoción y difusión de todo ese buen trabajo que hasta hoy se viene dando por cada uno. De verdad que es complaciente y bueno, y creemos que hemos aportado y que el próximo año, esperando pues que la incertidumbre de la pandemia pueda llegar rápidamente la vacuna y que podamos avanzar y que este Viboral Rock continúe en alza, en ascenso, como hasta ahora lo vienen haciendo. Muchas gracias, John Freddy, por las palabras. Realmente el Viboral Rock en esta versión tuvo unas consideraciones especiales para su realización. La participación, digamos, que se pensó en distintos términos. Uno, quisimos promover procesos locales, fortalecer los procesos, digamos, que tienen mayor potencial en la consolidación de sus iniciativas. En este caso, hoy vamos a cerrar con un broche de oro y vamos a cerrar con una banda de metal. Jason, que es primera vez que se da. Normalmente en el parque se cierra, pero no con una banda de metal, ¿cierto? Eso siempre se aísla, se hace en el parque, ahora se hace y se cierra es con una de metal. Es una descripción muy interesante porque realmente el Viboral Rock que viene del 2005 hacia acá, a 2016 se permitió salir al parque y ahora se está permitiendo en este caso, por ejemplo, porque digamos que dentro de la escena rock el metal de pronto tiene unas condiciones todavía más subterráneas, llamémoslo en cierto modo, el tratamiento ha sido distinto y todavía la apropiación social, digamos que necesita más ahínco y creo que esta es una gran oportunidad y sobre todo también como por el gran participante local. En este caso Vitanes Morten está lanzando su 6º disco y es un disco que tiene unas condiciones muy especiales porque tiene sello ruso y sello ecuatoriano y en este momento el Viboral Rock también se está transmitiendo desde allá. Entonces creo que eso es muy ganancioso para el festival porque no solo Vitanes Morten sino también Son Reggae hizo el lanzamiento este año de su primer disco y también se respaldó otra iniciativa con otra banda local y en ese sentido pues sentimos, John Freddy, que venimos tratando de madurar el proceso del Viboral Rock, tratar de consolidar el tema de que no solo es un evento, sino que es un proceso de formación, es un proceso creativo, es un proceso de investigación. Es un laboratorio, o sea, un laboratorio que nos ayuda a concentrar y
catapultar también a aquellos que hoy vienen haciendo las cosas muy bien. Bueno, y creo que esa es la apuesta pues de la administración municipal con el proceso de Más Cerca, Más Oportunidades, y digamos que la intención es convertir todas estas plataformas en una escuela de formación alrededor de lo que es la cultura, y en este caso en medio de la diversidad, como es el rock, sus distintos géneros y el metal. Y que siempre hemos dicho, y Jason, y aprovecho, porque siempre hacemos grandes inversiones frente al talento que viene de afuera, pero qué bueno que sigamos fortaleciendo las bandas locales y catapultarlas, que no se queden acá, y que este tipo de eventos artísticos y culturales y este Víbora del Rock se convierta en esa escala como el altavoz, donde se catapultan aquellas bandas y que más que las bandas locales. Creo que es una oportunidad grande, jugados completamente, con estas bandas territoriales, municipales, con esa incidencia, digamos, del exterior, pero que realmente sea ese puente, el marco de poder avanzar con estas bandas y talentos locales, contando con esa administración cercana para generar esas oportunidades de difusión y de que sigan avanzando. Algo muy especial que ha pasado en estos 2 días de festival, de jornadas académicas y de concierto, es que de algún modo nos han hecho sentir que el festival tiene mucha potencia y nos han reconocido, digamos, como uno de los festivales que tienen mayor proceso dentro del oriente antioqueño, y es un asunto que queremos seguir fortaleciendo y que con el respaldo de la administración municipal lo hemos venido logrando. El Víbora del Rock tiene 15 años de trayectoria, son 11 años en sus versiones, y que en esta ocasión pues, le agradecemos a DPI, le agradecemos a Sonreggae, le agradecemos a Habitantes Norte en su participación como locales y como expresión de lo que somos como territorio, y también obviamente a Black Typhoon y a Nervoqueiros con su participación en este festival y su cuota internacional, que le da mucha apertura y mucha más proyección también al festival. Alcalde, muchísimas gracias por venir. No, Jason, gracias a la invitación que nos hacen siempre contar con esa administración, pero que viene un gran reto, Jason, y lo hemos manifestado. Viene un reto porque a partir de que hoy se clausura, mañana hay que iniciar a proyectar ese Víbora del Rock 2021. Creo que el reto es grande, hay una convocatoria importante servida sobre la mesa, muchas bandas, entonces aquí lo que hay es trabajo y proyectarla como lo manifiestas, Jason, no solo la administración municipal, aquí tienen que estar los grandes empresarios musicales observando el talento no solo local sino departamental y los que vienen también de afuera. Entonces creo que es una buena vitrina de aquellos talentos que quieren seguir avanzando, y creo que ese es el reto, o sea, seguirlo posicionando como ese gran festival de música, ese gran festival artístico, que no solo ya sea un reconocimiento para el Carmen, sino para aquellas bandas que participan, porque reitero, la convocatoria habla por sí sola, o sea, todos quieren llegar al Víbora del Rock. Bueno, definitivamente, John Freddy, nuestra apuesta por el buen vivir incluye el rock. Creemos que el bienestar es imposible sin rock y sin metal, y eso lo tenemos claro en el Carmen de Iboral. Y bueno, agradecerle, John Freddy, a la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades, al Instituto de Cultura y Patrimonio, que a través de una convocatoria de festivales pudimos participar y fortalecer también este proceso, y bueno, y a todos los que hacen parte de esta familia de amigos que es el Festival Víbora del Rock. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Dios los bendiga, y aquí estaremos atentos. Feliz.
Buenas noches a todos y todas. Esta va a ser la tercera jornada académica de este 11º Festival Víbora del Rock, Bandas y Cultura Rock. Estamos muy contentos con este cierre, creemos que cerramos con un broche de oro muy especial hoy, con esta jornada académica y también con estos invitados en términos del cierre de metal que vamos a tener hoy. Les quiero presentar un invitado muy especial, ya un amigo también del festival. Él es Daniel Mauricio Meléndez Márquez, es psicólogo y escritor cultural e investigador de historiografía musical enfocado en el género rock y el metal. Bueno, y vamos a conversar con Daniel acerca de los procesos musicales significativos que generan incidencia dentro de las comunidades desde la formación y la inclusión social. Daniel, buenas noches y bienvenido a Víbora del Rock. Buenas noches, Jason, y buenas noches a toda la audiencia que nos está viendo en este momento a través de redes sociales de Víbora del Rock para todo el mundo. Espero que estén bien en esta noche. Aquí tenemos temperatura fría pero agradable. ¿Cómo está todo por allá? Por aquí el ambiente está muy agradable, también hace mucho frío, pero esa ya es una costumbre y un hábito local. Y estamos con mucha energía y muy dispuestos también aquí a la expectativa de ver el show también de Vitanet Morten y de Nervoqueiros. Total, yo también estoy pendiente de la transmisión. Daniel, Daniel es un orgullo para nosotros como festival tenerte acá. Sabemos que eres uno de las personas que más se han preocupado por tratar de analizar el metal y el rock, y en ese sentido es que queremos como proponer esta conversación y hago como la apertura, y es que de algún modo tú vienes generando un proceso que nos parece muy especial, que queremos aprender mucho de él como Víbora del Rock, como bandas, como localidad, como aficionados también a la música, y es esa condición, digamos, que venís trabajando sobre una suerte de, llamémoslo así, sociología del rock y el metal. Tú vienes como documentando muchos procesos y digamos que tienes una apertura muy interesante alrededor del análisis de la música y bueno, qué bueno que para empezar nos contaras un poquito como de ese contexto que vienes desarrollando. Muchas gracias por los halagos, Jason. A ver, básicamente se trata de lo siguiente. Todo comenzó como una inquietud personal, una inquietud particular sobre cómo han sido los procesos de autogestión, básicamente de autogestión de lo que ahorita se ha dado por llamar música subterránea, pero a mí me gusta llamarle música marginal porque partamos de que la marginalidad o la marginación es un acto voluntario. O sea, la exclusión es cuando el otro te hace a un lado, pero la marginación es cuando tú te marginas voluntariamente, ¿sí? Te haces a un lado voluntariamente. Y el metal está dentro de esas expresiones musicales, culturales, digamos, no hegemónicas o no dominantes o que están en los límites de la convencionalidad social y que rayan y tocan con temas que, digamos, pueden ser tabú, pueden ser chocantes o que, digamos, por su misma naturaleza es muy difícil que hagan parte de la corriente cultural principal. Entonces, a partir de ahí, comienzo a identificar una serie de procesos dentro de la precariedad de nuestras sociedades latinoamericanas, ¿cierto? Tan golpeadas por tantos fenómenos de violencia, tanta inequidad social, tantas comunidades vulnerables, y mirar cómo en la música muchas personas encontraron una salida a su condición, a su situación de vulnerabilidad, y junto con la música y el contenido de esa música y digamos que el consumir rock como producto cultural o consumir metal, hardcore, hip hop, denota una posición de vida o una posición ante la vida. No es lo mismo, no se van a tener las mismas inquietudes, los mismos intereses ni las mismas aficiones. Y no quiere ser, pues, no quiere decir que sea peor o mejor que otras, simplemente son diferentes, tocan ámbitos diferentes y digamos que ocultos en el sentido que están escondidos o que van bajo tierra, ¿no? Subterráneos. Y es cuestión que también, a diferencia de las corrientes culturales principales, donde, digamos, la música llega a ti, la música marginal o la música subterránea, un minutico, por favor, no sé, un minuto, por favor. Aló, creo que perdió el audio. Hola. No estoy seguro. Hola, se me perdió el audio. No, te escuchamos bien, te escuchamos perfecto, Daniel. Bueno, listo, gracias, perfecto.
Entonces, como iba diciendo, es una cuestión de la inquietud personal en la que cada quien busca, digamos, ese nicho o esa pequeña comunidad hacia la cual, digamos, hacer vínculo, y el metal tiene esa particularidad, el rock en general, ¿no? Y el metal en particular. Entonces, llama la atención que dentro de las diversas subculturas que agrupa el rock, sea punk, hardcore, hip hop, metal, la relación vinculante de los individuos siempre va a ser diferente, pero se le van a apuntar mucho a la parte de la autogestión. Cuando se me propuso, bueno, y descubrí que pues en nuestra cultura latinoamericana, nuestra tradición no es muy juiciosa a la hora de documentar procesos. Nosotros somos culturas netamente orales, de la tradición oral, entonces toca ir a la fuente directamente. Y vale, por el paso del tiempo, pues algunos de los exponentes ya no están en este plano de la existencia, entonces entrevístelos antes de que mueran, cójales el testimonio, ¿cierto? Para que quede por lo menos digamos, el registro, la evidencia oral o testimonial, ¿ya? Y luego se cruza con las únicas evidencias documentales que puede generar una música tan desarrollada de manera precaria como el metal en nuestro entorno, como por ejemplo los fanzines, y las boletas y los afiches y los registros de los demos y las líneas, donde puedes ubicar una línea de tiempo y miras cómo desde la misma autogestión se puede hablar de expresiones musicales o movimientos musicales cuyas expresiones pueden incidir no tanto en la formación, sí, pero sí en la cuestión de la inclusión social. Cuando se me propone este tema, Jason, yo al principio dije, ¿cómo puedo orientar esto? Entonces a mí se me ocurrieron tres ámbitos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Desde lo público, desde las iniciativas que articulan y conversan con lo público, desde la iniciativa del sector privado y desde la autogestión en cuanto a la autoproducción y la autorrealización, ¿ya? ¿Cómo cierto número de personas se dedican a esta expresión cultural que, digamos, con lo cual no se van a llenar de dinero, ¿cierto? No va a ser algo con lo que puedan generar un ingreso constante, pero sí pueden desarrollar un proyecto de vida alrededor. Entonces yo quiero, no sé, Jason, si hasta ahí todo está bien o hay preguntas para comenzar a enfocar la conversación. No, vamos muy bien, Daniel. Yo quería como preguntarte, antes de interiorizarnos en el mundo del rock y el metal, una pregunta casi obvia, pero que me parece interesante que nos des como tu concepto, y es, bueno, si desde la música se puede hacer incidencia en las comunidades y hay ejercicios de inclusión social alrededor de ella. Pues desde la evidencia empírica disponible yo diría que sí, ¿cierto? Vale, nuestro sistema educativo se ha enfocado mucho en el deber hacer, en el saber hacer y el deber hacer, ¿cierto? Y digamos que las competencias del ser y el saber ser se han dejado un poco de lado. Lo que pasa es que la cuestión musical o el arte como una manera de expresión netamente humana, la capacidad de la simbolización, de la representación y sobre todo de la sublimación y de la expresión de ese mundo interno que ofrecen las distintas expresiones artísticas, pues se tiene como algo individual, ¿no? Subjetivo. Pero en cuanto a comunidades, yo diría que en general la música, sí, claro, total. Dependiendo de las expresiones musicales folclóricas de cada región, cada territorio y cada entorno, siempre va a incidir mucho en eso. Lo que me parece muy interesante es, digamos, cuando desde las políticas públicas o los procesos, digamos, desde lo público, eh, la inclusión social comienza a ser, digamos, uno de los focos de atención. Y cómo garantizar, cómo garantizar la inclusión social a través de la música, a través del rock y a través del metal. O sea, un género que es tan disruptivo, que es tan, ¿cómo se dice? Poco institucionalizado, ¿cierto? Tan anti-establishment como el metal, el punk y el hardcore puede articularse dentro de procesos formativos e inclusión social. Ahí, por ejemplo, las primeras expresiones que yo considero que nos llegan son las de los países nórdicos, cuyas políticas públicas culturales le apuntan, digamos, al fortalecimiento de las competencias artísticas. La gran diferencia con nuestro entorno es que allá, en los países nórdicos, la formación cultural
por decirlo de alguna manera, está, o sea, está incursa, está inmersa, está dentro de los currículum educativos, ¿sí? Entonces, desde en Suecia, en Alemania, perdón, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, la música es una materia obligatoria desde primero de primaria hasta noveno, lo que llamamos noveno de bachillerato, los ciclos de primaria y básica secundaria. Ya la media vocacional no tanto, ¿ya? Y entonces, claro, nos tienen una ventaja muy grande porque no es cuestión, no es solo el enseñar a tocar un instrumento como tal, sino que la música la miran como expresión artística, como producto cultural y como entretenimiento y forma de proyecto de vida, o sea, las tres a la vez. Entonces, un chico o una chica de noveno de bachillerato está en condiciones de componer su propia música desde un género específico, ¿cierto? Grabarla y producirla ellos mismos, ¿ya? Y comenzar a tratarla como un producto cultural. Y nosotros ahí tenemos una carencia inmensa, inmensa es inmensa, ¿ya? Entonces, y muchas de estas personas terminan su, ¿cómo se dice? Y esto pasa mucho en el metal, en las bandas nórdicas, ¿sí? Terminan el colegio, forman su banda, digamos que la banda tiene cierto reconocimiento internacional y cierto impacto en lo que llamamos la escena underground, y estas son personas que tienen sus carreras en tecnologías de la información, con sus maestrías y sus doctorados, pero no tienen ningún problema en los fines de semana o en temporada de vacaciones armar una gira con su banda de metal tipo Impel Nazarín, tipo otra, no sé, Phlegeton, ¿ya? Y esto se me va, úpale, se me fue, no me acuerdo. Esto, bueno, en fin, el caso es, no tienen ningún problema en hacer ese tipo de giras y en combinar ambas cosas, combinar la vida profesional, digamos, de lo que llaman una carrera convencional, ¿cierto? Con este otro interés artístico. Ya es una cuestión integral y es holístico y es mucho más amplio. Y digamos que eso es, digamos, algo que nos falta un poquito. En nuestro entorno colombiano, yo considero que hay tres ejemplos exitosos que desde los movimientos musicales se pueden trasladar a expresiones, procesos musicales significativos que inciden en formación y en inclusión social. Entonces yo creo que para eso es preciso eh, limitar o definir, ¿cierto? Los términos. Entonces, por decir algo, inclusión social, ¿no? ¿Qué se entiende por inclusión social? La inclusión social se entiende como cualquier tipo de actividad que, digámosle de alguna manera, ayuda o colabora o se realiza, ¿sí? Para que las poblaciones vulnerables puedan, digamos, reducir sus situaciones de vulnerabilidad, entendiendo por población vulnerable minorías o grupos poblacionales que, de acuerdo al género o a la edad o a la etnia o a una denominación religiosa, son excluidos o, digamos, no hacen parte del gran conglomerado de la corriente cultural. Entonces, por ejemplo, aunque más del 50% de la población colombiana son mujeres, las mujeres son una población en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues que todavía siguen siendo discriminadas en virtud de sus géneros. ¿Ya? Los niños y los adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores siguen siendo grupos poblacionales excluidos y en situaciones de vulnerabilidad. Las etnias también, ¿no? Y los grupos religiosos también. Entonces, por ejemplo, la música se puede utilizar de dos maneras en ese sentido. Instrumentalizándola, es decir, instrumentalizando la expresión artística, como venga que a través de la música vamos a encontrar una manera de integrar o de acoger o de incluir a estas poblaciones, ¿ya? O bien la música, digamos, como una herramienta más desde la parte formativa, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en España tenemos dos referentes en cuanto a, primero, la utilización de la música como una herramienta instrumentalizada para integrar poblaciones, en este caso en España serían gitanas y poblaciones migrantes, ¿ya? En procesos educativos, como una forma de integración cultural, ¿cierto? Y tienen
otro ejemplo desde la iniciativa privada en el Hard Rock Café de Madrid, que tienen, hicieron algo que se llama el ensayadero, que digamos le brindan la posibilidad a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, ¿ya? Para aprender a desarrollar sus inquietudes y fortalecer sus inquietudes artísticas a través de talleres formativos, y luego pues les ponen sus bandas. Ese es el ensayadero, y eso es iniciativa privada, ¿cierto? En Latinoamérica, pues Latinoamérica es un entorno muy vasto, pero digamos que en la revisión yo he encontrado que aquí en nuestro país, en, en Bogotá específicamente, tenemos ejemplos exitosos de procesos musicales significativos que inciden en formación y en inclusión social, ¿ya? Desde la Secretaría desde el Instituto de la Cultura, la Recreación y el Deporte, ¿sí? Se presentan cualquier cantidad de proyectos anuales para desarrollar, digamos, procesos formativos, ya que vayan enfocados a incidir en las comunidades, ya, para la inclusión social. Ejemplo, por aquí tengo el dato apartado para no equivocarme a la hora de citarlo, y que quien quiera que nos esté viendo, pues se le despierta un poco la curiosidad e investigue por sí mismo, porque me parece que es una propuesta valiosísima que vale la pena explorarse. Entonces viene más o menos así. Es un proyecto que presentó una corporación. Dime. Listo, vale. Entonces, por ejemplo, la corporación Burundi de Suba, que es una localidad de Bogotá, presenta al Instituto de Cultura, Recreación y Deporte su proyecto, que lo tienen, la corporación está andando desde 1999, pero este proyecto como tal comenzó en 2007, o sea, estamos hablando de que llevan 13 años haciéndolo. Para que un proyecto tenga impacto en una comunidad son mínimo 5 años, ¿ya? Entonces, esta es la Escuela Permanente de Rock para la Convivencia, así se llama el proyecto, Escuela Permanente de Rock para la Convivencia, un modelo social para Colombia. Es decir, llevan 13 años desarrollando una experiencia en Suba, donde a niños, niñas y adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad económica, social, como tal, les brindan talleres, les brindan procesos formativos, no solo como la parte del entretenimiento de venga, hagamos un festival y llevemos el festival a la comuna, o digamos, no es como en algunas otras partes donde los procesos formativos de los festivales se dan solo para los artistas de esos festivales, en esas convocatorias, sino que son procesos continuos y constantes que se desarrollan. Entonces, estas comunidades, no solo esta es una herramienta de pacificación preventiva, sino que también se le da la oportunidad a estas poblaciones de encontrar un medio o una herramienta de expresión de ese mundo interno a través del rock. ¿Ya? No es solo llevar la banda al colegio para que toque, no es solo mostrar la banda de la Junta de Acción Comunal o de la Casa de Cultura del barrio, ¿cierto? Sino mirar todo el desarrollo que se tiene desde la parte formativa como tal a estos jóvenes. Y claro, eso a mí me parece una cosa descrestante. Y escuchándote hablar, pues me haces pensar en varias cosas realmente. Y es que una, pues definitivamente la música logra generar procesos transformadores si se consolida como proceso, hablando como banda, hablando como solista, hablando como festival o en las condiciones que sea. Lo segundo es que mencionabas un tema, por ejemplo, y nos mostrabas como el ejemplo también de la experiencia nórdica, por ejemplo, hablando de cómo la música asume un rol, digamos, protagónico también en la vocación de las personas, y me haces pensar en un contexto local muy particular que tenemos nosotros, o nacional, por llamarlo de algún modo, que tiene que ver con que la cultura, en términos constitucionales, casi que obedece a ese principio del libre desarrollo de la personalidad. Y esa es una condición, creo que muy válida alrededor de lo que debería sentirse y promoverse alrededor de la cultura y una expresión como en la música. Lo particular, Daniel, es que escuchándote hablar, uno logra ver eso de pronto en esos otros modelos, pero a nivel de país uno logra descifrar un poco
que la noción de lo cultural sigue siendo viciada, que sigue siendo pensado como un distractor animado y no necesariamente como un proceso de construcción de personalidad, de edificación de la subjetividad y de un proceso político y personal alrededor del mundo, pues, o de la noción del mundo de cada uno, que la música justamente es un elemento transformador en ese sentido y que yo creería que por ahí se puede abrir líneas hacia el asunto de la misma inclusión social y de la incidencia dentro de las comunidades, porque a la vez que me transformo también como mi entorno, ¿cierto? Y creo que eso es muy válido. Correcto, no, total. Y por ejemplo, la experiencia de esta escuela permanente de rock en Suba, además de los procesos formativos, también desarrolla talleres, conversatorios, seminarios, hace una socialización de sus experiencias, sí, que eso a mí me parece una cuestión muy rescatable. Hay otra experiencia similar, que es una escuela de rock y hip hop, entonces ya integra dos géneros, ¿sí? En Medellín, por ejemplo, tuvimos durante un tiempo en la Comuna 4, cuando esta agrupación de hip hop Alcolíricos estuvo manejando el Festival de la Comuna 4, por ejemplo, le ofreció esa capacidad de la cualificación, digamos, de la parte formativa a quienes hicieran parte, pues, como de esos procesos. En este momento, por ejemplo, desde el año pasado comenzó la red CATUL, que es la red de casas de cultura, teatros, UAS y laboratorios musicales, que está apostándole a estos procesos también, ¿ya? Pero me llama la atención que, por ejemplo, esta especificidad, como por decirlo de alguna manera, y el énfasis en el rock como esa herramienta de transformación, ¿sí? Un género musical que normalmente todavía hay una representación social o un imaginario sobre algo foráneo. Por ejemplo, en las casas de vida o en los clubes de vida de Bogotá y Melgar, por ejemplo, yo haciendo como el rastreo, por decir algo, ¿sí? Vale, el rock es un género que en Colombia lleva más de 60 años, ¿cierto? Al llevar más de 60 años, pues ya hay personas que tienen 60 años y 60 años y ya son rockeros, todavía lo son, ¿sí? Entonces en los clubes de vida, por ejemplo, tienen el rock para estos casi pensionados, ¿ya? Que están viendo a ver qué van a hacer durante sus años de retiro y de descanso bien ganado, y pues ahí tienen la opción venga, que a usted que le gustó el rock, pues dediquémonos ahorita a rockear con canas al aire, digo, con canas en el cabello, ¿cierto? Pero hay una cosa, Jason, que yo quiero tocar y que es lo que me motivó, digamos, más a articular el metal, y es el tercer ámbito al cual yo hacía alusión al principio. Además de los procesos desde lo público, como esta experiencia exitosa de la corporación de Escuela Permanente de Rock, además de las iniciativas privadas como el Hard Rock Café de Bogotá, mmm, además de los procesos formativos que puede tener Altavoz, el Instituto de Cultura de Carmen de Viboral con el Viboral Rock, está la cuestión de la autogestión, y yo quiero traer a colación la experiencia y, digamos, el impacto o cómo incidió el movimiento de lo que llamamos ultrametal en las generaciones de metaleros que ha habido en Medellín. Eh, esa primera generación de metaleros, esa primera generación de ultrametal, estamos hablando de los que crecieron con el metal y formaron sus bandas entre el 82 y el 88, encontraron en la música una forma de, no digamos de escape de la violencia, para no caer en un lugar común, pero sí una manera de articularse con otros jóvenes que pensaban de la misma manera de varias partes de la ciudad, ¿sí? Fortalecieron un tejido social subterráneo, ¿sí? Eran personas de barrios tan disímiles como El Poblado y Florencia, como Belén y Aranjuez, como Buenos Aires y Robledo, ¿sí? Unas condiciones socioeconómicas totalmente diferentes, donde más que marginalidad había exclusión social, y donde en la música encontraron esa manera de hacer vínculo con el otro, y fueron amistades que trascendieron barreras invisibles, que trascendieron las fronteras de la inequidad social y de la inequidad económica, que les permitieron a ellos tener esa, por el contenido que trae esta música, no en cuanto
a los estilemas musicales propiamente dichos, sino al contenido que viene con la música, es decir, la parte gráfica, las letras, los conceptos, la construcción del concepto como tal, que habla de la inquietud intelectual que tienen las personas que se dedican a este tipo de música, les llevan entonces, digamos, a horadar dentro de ese mundo subterráneo. Entonces son personas que tuvieron en su momento bandas de fuerte impacto como Parabellum, como Reencarnación, como Mierda, como Masacre, y por ejemplo los tres integrantes de Mierda, que era una de las agrupaciones de la música subterránea de Medellín. Los tres hoy en día tienen sus doctorados, tienen sus PhD en educación, en geología, siguen estando infectados con el virus del metal, ¿cierto? Pero ellos mismos reconocen que gracias a esa pasión que les dio el metal, gracias a la capacidad de autogestión que desarrolló en ellos este amor por esta música, descubrieron que por sí mismos podían lograr grandes cosas. Entonces lograron la movilidad social, salir de las barriadas de Medellín, de las calles sin pavimentar de Toscana, de Santa Cruz, y lograron, digamos, ascender en la escala social y llevar su experiencia personal como ejemplo hacia otros, como inspiración hacia otros que han seguido, digamos, su derrotero y su camino. Y eso lo vine a descubrir haciendo esta historiografía de las bandas de metal de Medellín, ¿no? ¿Qué se hicieron todos ellos? ¿Dónde están? Aunque algunos, digamos, siguieron digamos, por toma de decisiones, por situaciones de vida, no pudieron acceder por A o por B a las oportunidades de educación que se les daba en ese momento, pues digamos que mal que bien han logrado un proyecto de vida y no han dejado esa pasión por la música. Pero los que, digamos, lograron esa movilidad social, los que lograron formarse en distintos campos desde el saber, hoy en día están pasando la antorcha y están llevando ese poder inspirador de cómo el metal incidió, no tanto en un territorio, no entendiendo comunidad como una población adscrita o atada a un territorio, a un sector en particular, sino a lo que a mí me gusta llamar un gremio cultural. Sí, todas estas personas que tienen sus intereses, sus inquietudes intelectuales y su dedicación a la academia, porque es que no es gratuito, estén dedicados a la academia, a la enseñanza o a la producción intelectual o a la construcción colaborativa de conocimiento y además se encargan de pasarle la antorcha a estas generaciones y decirle, vea, con la música usted puede lograr esto, pero no deje de lado lo otro que también le va a permitir llevar ese ejemplo inspirador a otras personas. Entonces, digamos, gracias a eso, de esa primera generación tuvimos personas con doctorado y la segunda y tercera generación fueron personas que gracias a eso se dedicaron hoy en día a, digamos, los que tuvieron distribuidoras en sellos pequeños, hoy en día tienen empresas de importación y exportación, ¿ya? O, por ejemplo, los que diseñaban las carátulas de los fanzines o las carátulas de los demos, hoy en día son ilustradores y artistas gráficos de renombre internacional que viven de su arte, ¿ya? O la inquietud en la multiculturalidad y las expresiones musicales, como Julián David Trujillo de Vitamin Morte, que lo tendremos ahora dentro de un rato en vivo, pues pudo desarrollar su inquietud y su exploración musical y gracias a esa inquietud está desarrollando un proyecto de vida que le lleva a tener su banda, Vitamin Morten, aglutinando y amalgamando fragmentos musicales, digamos, y esto de alguna manera, yo sé que Vitamin Morten es una de las bandas que inciden e impactan en esa transformación social que ha tenido Carmen de Viboral durante los últimos 15 años. Entonces, se puede incidir desde un proceso individual, como ha sido, ¿cómo se dice?, estigmatizado el metal, ¿cierto? Muy diferente a los procesos del punk y el hardcore que vamos a tener, pues, que hemos tenido con Red Punk y con la experiencia que nos trajo Mónica Moreno Botero de Ira, ¿cierto? Pero también, digamos, la incidencia en las escuelas de rock que se pueden formar con ese énfasis. No es solo para que, venga para que usted toque rock en su rato libre y esté distraído y, digamos, tenga otro proyecto de vida. No, es también calificarlo y cualificarlo en la producción de una expresión artística, en la creación de productos culturales, en verlo como un entretenimiento, pero también como un bien de consumo cultural. Entonces, no es gratuito que las bandas de metal que tanto inspiran a nuestras
juventudes y no tan juventudes colombianas, como son las bandas europeas y las bandas escandinavas. No es gratuito que ellos hayan tenido esa formación desde pequeños y no tengan ningún problema en dedicarse a la experimentación y a la exploración musical sin ningún inconveniente. ¿Ya? Aquí todavía yo considero que en ese sentido es mucho el trabajo que nos falta por hacer, pero las experiencias que se están, perdón, pero las experiencias que se están desarrollando en este momento llevan a que en algún punto hay una transformación curricular, ¿ya? O si no la hay, estos experimentos como estas corporaciones puedan llevar esas herramientas a estas comunidades para que estas mismas comunidades comiencen a utilizar esas herramientas y comenzar a mitigar o a eliminar o a reducir su situación de vulnerabilidad. Ok, Daniel, te pregunto algo, digamos que frente a lo que dices y unas preguntas que nos hacen también desde el chat del Facebook, pues bueno, hay un asunto y es pensar qué es lo que sigue, ¿cierto? Y te digo eso porque me ilustras pensando en los procesos locales, ahorita que mencionabas a Julián y a Vitanet Mortem, pues hay un proceso adicional que siento yo que el metal, por ejemplo, por poner un ejemplo que mencionabas ahora, digamos toda esta etapa del ultrametal en Medellín, de Parabellum, de Mierda y demás, pues el contenido mismo de la música, porque ahorita iniciando como la conversación mencionaste también la construcción del imaginario, de lo simbólico y de esas condiciones también de subjetividad, uno logra ver en el ultrametal, por ejemplo, toda esa noción de y reflexión sobre la guerra de Medellín, por ejemplo, ¿cierto? Al margen de un proceso paralelo, como fue todo ese episodio, pues, de Pablo Escobar y demás. Y te digo eso es porque, digamos que Vitanet Mortem, como otros grupos, también vienen haciendo un proceso, llamémoslo así, de construcción y de reflexión epistemológica y que hace una reflexión sobre procesos de vulnerabilidad claros, como es el conflicto armado, como es la guerra, ¿cierto? Que también lo ha hecho Masacre, lo han hecho muchos más, seguro tenemos muchísimos ejemplos, pero quería preguntarte es eso, que hay un potencial tremendo para nosotros como festival, para nosotros que movilizamos procesos culturales, para nosotros como apasionados de la música y demás, en tratar de seguir pensando en cómo trascender eso que es solo palabra hablada y darle un lugar distinto. Aprovechando, te hago una pregunta que dejaron aquí en el chat y nos preguntan es, buenas noches, ¿qué crees que le hace falta a los festivales de rock nacionales para dejar de ser solo festivales de música y entretenimiento para convertirse en expresiones más formativas? Y digamos que arrojo esta pregunta en medio de la reflexión que te estoy planteando, porque hay un potencial que sigue en cierto modo incipiente o poco explorado alrededor de los contenidos de la música, ¿cierto? Y de esa construcción del imaginario. Y cuando hablabas del ultrametal me lo haces recordar y lo veo también en muchos procesos en torno a lo que ocurre aquí, por ejemplo, con el metal en Oriente. Vale, esa es una muy buena pregunta. A ver, mira, a mí se me ocurren como dos aspectos que pueden construir una respuesta más integrada. Y es lo siguiente. Primero, a ver, Ingvar, el director sueco de cine, Ingmar Bergman, no estoy seguro, Bergman, no, mi sueco no está muy bueno últimamente, decía que la felicidad es, digamos, la falta de memoria, ¿cierto? Es tener salud y faltar memoria, ¿ya? Y pues nosotros somos un pueblo sin memoria. Lo que está haciendo Vitamin Morten, por ejemplo, en este momento es, digamos, como el rescate de fragmentos de la historia propia, poco conocidos, ¿ya? Desconocidos, ocultos, escondidos, y darles otro contexto. Llevar ese contenido a un público más amplio, que quien lo consuma, quien lo lea, quien lo mire, se inquieta un poco más por lo que hay dentro de esas letras. Bandas como Parabellum, Reencarnación y Masacre tuvieron el impacto que tuvieron fue porque la letra era en español. Masacre fue la primera banda que habló sin tapujos sobre los fenómenos de guerrilla y paramilitarismo, sin hacer crítica social, por decirlo así, ya sin tomar
sin tomar partido, sin tomar postura. Es la parte descriptiva y narrativa, ¿cierto? No es gratuito, por ejemplo, que Carlos Mario Pérez de Parabellum tenía formación académica musical, ¿sí? Las inquietudes de las lecturas de ellos las, las pusieron en las letras. Lo mismo, por ejemplo, Reencarnación, todo el consumo de lectura que tenía Víctor Raúl Jaramillo lo tradujo en las letras de sus canciones, ¿ya? Y hoy en día, ¿cómo podemos transformar esa parte y cuál sería el siguiente paso? Es comenzar ahora a dar un poco en la propia historia. Eso es lo que hacen las bandas de metal, por ejemplo, comienzan a indagar en esos tópicos y en esos temas ocultos o poco conocidos o escondidos, ¿ya? Que hay sobre esos aspectos sórdidos de la naturaleza humana. Es que no solo la historia, el contexto social, pero también los aspectos sórdidos de la naturaleza humana. Desde el nombre de una banda, por decir algo, Efraín González Malamuerte. Bueno, ¿y ese quién es? Entonces comenzamos a ver que Efraín González Malamuerte era uno de los insurgentes de los años 60, ¿sí? Que hizo parte de grupos paramilitares en los años 60, ¿sí? Y eso es una forma de rescate de la historia, ¿ya? Llevar ese contexto y llevar esas partes que digamos que no te cuentan los libros de historia, pero sí te lo cuentan los saberes alternativos. O sea, Internet es un caudal de conocimiento inmenso. Hoy en día no hay excusa para no indagar en esas propias historias. Eso por un lado, ¿cierto? Digamos que eso es lo que sigue, pero eso viene de la mano de la formación artística y esa es la segunda parte de la respuesta. ¿Cómo hacer que los festivales sean menos entretenimiento? Pues la respuesta lógica es fortalecer la formación artística. Como decía yo ahorita, no es solo el enseñarles a ejecutar un instrumento, eso no los hace artistas, eso simplemente les enseña una técnica, ¿ya? El saber hacer, ¿ya? Pero, por ejemplo, la formación artística viene desde la parte de la apreciación musical, de mirar la música como todo el contenido, de que la música clásica es un diálogo que cuenta historias. Y, por ejemplo, Vitam en su música, por ejemplo, mete pasajes y mete aspectos y lo que es pinta paisajes musicales. Y eso solo viene con la formación artística, por ejemplo. ¿Sí? Qué chévere tener una banda y venga yo formo una banda y de qué vamos a hablar. No hablemos de la muerte. Yo sí, pero entonces qué, ya vamos a contar algo que todo el mundo, de lo que todo el mundo habla o qué va a ser lo diferente de nosotros. Entonces, la generación más reciente de bandas que tenemos en Medellín, como Cráneo, como Helion, ya como tantos otros, están volviendo a las letras en español porque saben que ese mensaje tiene que llevarse a otro lado. El inglés es muy chévere y muy rico pues por el mundo globalizado. Pero si Masacre logró un contrato con un sello extranjero cantando en español, si Vitamin Morten lo está logrando, si tantas bandas de aquí que cantan en español lo está logrando, sabemos que no es tanto la letra, sino la calidad musical, pero eso viene a través de la construcción del concepto, y la construcción del concepto viene desde la formación artística. Fortalecer los procesos de formación artística en los jóvenes fortalecería no solo el festival, sino también que fortalecería, digamos, la urdimbre del tejido social que se busca tener en una sociedad, en un conjunto social, en un conjunto poblacional. Más formación artística, no solo en la parte de enseñar a tocar el instrumento, la apreciación del arte. Es que la apreciación del arte requiere tiempo, requiere dedicación, requiere interés, no escuchar música, y eso es algo que yo, por ejemplo, hago mucho, y yo tengo muchos amigos que hacen eso. Ve, vamos a mi casa a escuchar música, pero escuchar música no es tener la música de fondo y poderse hablar con los amigos y a intercambiar chismes, digo, a intercambiar información de la cotidianidad, sino que es sentarse a escucharla. O sea, poder sentarte vos, digamos, con tu amigo y venimos, vamos a poner este álbum de Terrorizer que hace rato que no lo escuchamos y poner los 25 minutos por el lado A o poner los 38 minutos que dura el CD y sentarte a apreciarla, cada elemento, ¿sí? Y a disminuir, o sea, consumir de verdad, que la música no sea algo efímero, preguntarte por una cosa que tiene el metal, que rescata el metal como tal, y que digamos el punk y el hardcore no tienen, es que el punk y el hardcore son más literales.
son más directos. La crítica es más, va más desde lo narrativo y lo descriptivo. El metal es más simbólico, requiere un poquito más de ejercicio intelectual, descifrar. Pues yo sé que las letras de Manowar me hablan de sangre, me habla de batallas, sí, pero es que la batalla mía puede ser la que yo hago todos los días levantándome de mi cama para ir al trabajo. Y mi armadura va a ser mi uniforme de trabajo. Si yo trabajo en una construcción, mi casco y mis botas y mis botas y mi chaleco. O mi armadura puede ser mi saco y mi corbata perfectamente. ¿Cierto? Es la capacidad de la simbolización, que es, digamos, lo poquito que nos diferencia del resto de animales de nuestro entorno. Es la Así es. capacidad de simbolizar. Y eso, Daniel, digamos, es y- lo que yo considero que le hace falta a los festivales para fortalecer la incidencia en la inclusión social y en, a riesgo de sonar repetitivo, el fortalecimiento de la urdimbre del tejido social. Mayor formación artística. Eso hace mucha falta. No es la formación para participar en el festival, no es enseñarle a 4 muchachos a montar un show. Sí, eso es necesario, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay de fondo? ¿Qué hay más allá de vos subirte a un escenario y tocar? Yo sé que le estamos poniendo tal vez mucho color al asunto y que seguramente Black Sabbath o Judas Priest no tenían eso en mente, pero les llegó con el tiempo. Cuando ya tenían 10, 12 años, sacando un álbum cada año, cada 2 años, llegó el momento en que dijeron, bueno, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Y entonces comienza Judas Priest a hablar de Nostradamus y comienza Black Sabbath a hablar de los dioses nórdicos y comienza Led Zeppelin a hablar de las sagas vikingas. O sea, llega el momento en que de qué más vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a quedarnos repitiendo lo mismo, pero eso viene de la mano de la formación artística. Si ahí, hay ahí, apreciación ahí, artística, si ahí hay quisiera formación hacerte una artística pregunta, Daniel, en los perdón, componentes perdón formativos de por los festivales, interrumpirte. no tanto de los festivales, de las políticas públicas culturales, ¿cierto? Que comiencen a articularse con los contenidos curriculares, que no es gratuito que el colegio alemán y los colegios privados tengan eso de solfeo desde primero de primaria. Dime, qué No, pena. te quería hacer como una observación ahí alrededor del asunto y es que, digamos que lo que dices es muy valioso en el sentido de que también planteas que de que lo que pasa también escuchando música, no es que uno tenga que sacar papel y lápiz para hacerlo, pero alrededor del ejercicio mismo, de disfrutar la música, hay un ejercicio también de hermenéutica, digamos, alrededor de lo que representa. Y tocas un asunto muy, muy valioso que es el mito, pues, y el símbolo, alrededor, por ejemplo, sobre todo del metal. Y eso, digamos que de algún modo habla de ese asunto de la personalidad misma y de la apuesta, digamos, o modo de ver el mundo. Por aquí nos saludan desde Suecia, Juan Semencol, y él hace una pregunta, Daniel, que quiero hacerte en relación a lo que te acabo de mencionar. Y bueno, y también nos están como pidiendo también ya presión por la llegada de Vitán y Nervoqueiros. Pero nos dice lo siguiente, Juan, y dice que esas ideas no llevan a institucionalizar el metal, como decía Suicidal Tendencies, y no van en contravía de la marginalidad voluntaria y su carácter de resistencia. ¿Cómo ves eso, Daniel? Hablando de lo que estabas hablando ahora, de los procesos, digamos, de... Sí, Eso es paradójico. Sabemos que el rock no puede ser tan institucionalizado, ¿cierto? No puede ser tan institucionalizado. Y entre el metal, el punk y el hardcore está, pues, ese sentimiento de independencia que confiere el saberte en una expresión cultural marginal, ¿sí? Yo tengo esto que es apreciado por muy poquitos y eso le da un valor emocional agregado. Pero yo diría que también va en contravía, pues sí y no. A ver, parte de mi formación es que yo soy psicólogo y en la corriente junguiana se habla mucho del arquetipo de la sombra. El estar en contacto con estos temas tan oscuros y tan sórdidos aparentemente, ¿no? Como la muerte, entendiéndola como la descomposición de la materia o
la cuestión metafísica de qué pasa más allá de la muerte con el alma y todo esto, el estar en contacto con homicidas, el estar en contacto con historias de asesinos, de genocidas, el estar en contacto con todo este tipo de situaciones tan macabras y tan oscuras, garantiza que el contenido como tal, pese a que pueda ser visibilizado, solo va a ser apreciado por quien sepa ver más allá del símbolo. Quien no se quede en la imagen y vea más allá del símbolo. Juan, vos que estás en Suecia debes saber eso, vos que llevas harto tiempo viviendo en Suecia. Una cosa no riñe con la otra. Y es una cuestión también que se puede ver desde la parte de la vulnerabilidad. Hay una cuestión que todavía nosotros aquí en nuestro entorno católico tenemos que derrotar, y es la parte de las poblaciones o de los grupos basados en la fe, ¿cierto? Los grupos basados en la fe también son minoría y son población vulnerable. Tenemos mayoría católica. ¿Qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con las expresiones religiosas poco populares como la santería, como el vudú, por ejemplo? ¿Cierto? Que en otros países son consideradas expresiones religiosas válidas, pero nuestra Corte Constitucional no lo considera así. ¿Ya? Entonces, es paradójico, sí, pero es que también es paradójico, Juan, vivir nosotros y convivir con nuestra sombra, estar preocupados por la figura de un diablo en las calles cuando vivimos con el diablo en nuestras casas, como me decían estos días un taxista, ¿qué más diablo que nosotros mismos? No hay que ser tan institucionalizados, sino hay que pegarse siempre los procesos del Estado para llevar a cabo, ¿cierto? Pero si la educación pública te da las herramientas para desarrollar tu expresión musical, tu expresión artística, tu expresión cultural, pues desde ahí simplemente te están dando las herramientas. El camino que tú sigas ya es tu decisión. Lo que sí considero es que uno tampoco puede depender siempre de los recursos públicos, digamos, o de las instituciones públicas para desarrollar una expresión artística, y por eso traía yo a colación la experiencia de las bandas del ultrametal. Qué bien, Daniel. Pues bueno, el tiempo se nos agota. Definitivamente sé que hay mucha expectativa por el concierto. Hay un montón de preguntas que queremos seguirte haciendo, pero definitivamente es complejo tratar como de darle tratamiento a todas estas curiosidades que se tienen alrededor del metal y del rock. Y bueno, y las puertas están abiertas para que nos sigas acompañando en el Víbora al Rock. Esta fue la 11ª versión. Y queremos, Daniel, agradecerte mucho como por esas palabras. Realmente creemos que el metal es un ejercicio también de construcción de subjetividad, el rock como tal, y que esas condiciones que seguro menciona Juan, de marginalidad voluntaria y carácter de resistencia, están con uno siempre, ¿cierto? Es decir, uno decide de qué modo tomar distancia de una cosa o la otra, y el hecho, digamos, de participar en procesos de inclusión social, yo creería que no es necesariamente un planteamiento de apertura o una noción de prostitución alrededor de las ideas y del pensamiento que se quiere difundir, sino de encontrar modos de darle tratamiento a nuestras propias inquietudes, ¿cierto? A esas preguntas que cada uno tiene y a eso que quiere uno movilizar también como filosofía de vida. Bueno, Daniel, agradecerte mucho y bueno, te doy el espacio para que redondees el tema y nos despidamos y le hagamos la apertura a Vitanen Morten. Vale, muchas gracias, Jason, y muchas gracias al festival por invitarme este año para compartir algo de lo que he podido percibir y algunas consideraciones personales que yo sé que mientras no estén avaladas por la academia van a ser subjetivas, pero estamos en ese proceso. Redondeando, pues el metal ofrece, digamos, los contenidos necesarios para que la inquietud y las competencias intelectuales e investigativas se desarrollen en la juventud, que desde la música y desde sus contenidos encuentren una manera de enriquecer, digamos, su personalidad. Sabemos que la técnica va más rápido que el desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Pero eso también es una manera de reducir las brechas de inequidad social. Y traigo a colación el ejemplo mío, mi experiencia de vida. Yo sufrí un accidente hace 15 años y en este momento tengo una discapacidad visual del 95%. Si no fuera por este tipo de cosas, yo no habría podido sacar adelante mi carrera y no estaría en este momento hablando con ustedes. Y el llamado no es tanto al festival como tal, sino a los gestores culturales que están en este momento y, digamos, a quienes tienen la capacidad de toma de decisiones, invertir más en formación artística,
denle a los chicos las herramientas para que desarrollen sus competencias y sus capacidades. Si ustedes les dan esas competencias y esas capacidades, tendremos una riqueza y una diversidad cultural, y podremos convertir nuestro metal en un producto de exportación cultural, así como lo es en otros países. Muchísimas gracias. Y nada, les invito a ver la interpretación del álbum en vivo, El Río de la Muerte, la combinación del río Aqueronte de la mitología griega con la mayor fosa común de Colombia, que es el río Magdalena, que arrastró cientos de miles de muertos durante los 60 años de historia del conflicto armado colombiano y que quedó traslucido, traducido en música y letra por Vitamen Morten. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Acabamos de conversar con Daniel Mauricio Meléndez Márquez. Él es psicólogo y escritor cultural e investigador de historiografía musical enfocado en el género rock metal. Y bueno, como lo acaba de mencionar Daniel, lo que sigue es muy especial y queremos celebrarlo, y es que estamos conmemorando varias cosas hoy. Entre esas, la mayoría de edad de Vitanen Morten, es una banda que tiene ya 18 años. Lo otro es que vamos a hacer la apertura y el lanzamiento de su sexto disco, El Río de la Muerte, y por otro lado es, digamos, un ejercicio local muy valioso que nosotros valoramos y queremos celebrar desde Víbora al Rock, y que hace parte de eso que Daniel estaba mencionando, y es que el Víbora quiere convertirse en escuela, y así sentimos que de algún modo esa hermandad la ha tenido Vitanen Morten con el festival. El festival ha sido escuela para Vitanen Morten ha sido escuela de aprendizaje también para el festival, y queremos darle la apertura al concierto del Río de la Muerte. Bienvenidos todos. Daniel, muchísimas gracias.